invitado que corresponde para este martes es el vocero del movimiento nacionalista Orden. Su nombre es Nelson Ramírez, un politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, es también además profesor universitario allí en la UCB. Me dice que estás también en la Católica Santa Rosa. Correcto. ¿No? En el área de Comunicación. Bienvenido, Nelson. Seir, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo en esta fecha tan especial, hoy 13 de junio, natalicio del general José Antonio Páez, el gran centauro del llano, una de las figuras centrales de nuestro gentilicio y de la República. Muchas gracias por la invitación. Estamos agradecidos también que hayan tomado el tiempo de venir al programa. Vamos a conversar un tema bastante importante y además que está en los primeros temas del país, Asamblea Nacional Constituyente planteada por el presidente de la República y la visión que tiene Orden para participar o no de este proceso, pero también explicarle un poco al país cómo está conformado este movimiento Orden, si es una organización con fines políticos, si es un partido político y cuál es el rumbo que lleva. Bienvenido. Muchas gracias, Seir. Bueno, efectivamente el Movimiento Nacionalista Orden es una agrupación, es una organización, un movimiento formalmente constituido que está presente en varios estados del país. Nosotros apuntamos en un futuro constituirnos como un partido, ¿no? Porque efectivamente nuestra aspiración es poder lograr llegar a puestos de poder para materializar todo lo que nosotros pretendemos para el país y su grandeza. Pero en los momentos en los cuales se encuentra el país no podemos, digamos, jugar a legitimar instituciones que están totalmente viciadas, como es el caso del CNE. Nosotros no podemos incurrir en lo que tanto criticamos, ¿no? Y a partir de esta premisa, pues darle legitimidad al CNE, que ha avalado fraudes conocidos por todos los venezolanos, sería para nosotros, el Movimiento Nacionalista Orden, la negación existencial de la esencia de este movimiento. ¿Cuántas personas aproximadamente conforman su organización en este momento? Mira, a nivel nacional estamos aproximadamente 150 personas trabajando en la estructura y organización del movimiento, sin contar todas aquellas personas que de manera simpatizante se han plegado y han cooperado con la difusión de nuestro ideal. Y respaldan la idea. ¿Cómo piensa Orden? ¿Cuál es el propósito político que tiene? Mira, el propósito que tiene el Movimiento Nacionalista Orden es establecer un nuevo paradigma en la política venezolana. ¿Por qué? Porque la política venezolana durante las últimas 6 décadas, y hago especial énfasis a partir del derrocamiento del nuevo ideal nacional, a partir del 1958, ha estado signado por vicios, trampas, compadrazgos y además marcado por una clara tendencia socialista que hoy día está consumiendo a Venezuela. En este sentido, la antítesis que plantea el movimiento nacionalista es un pensamiento auténtico, autóctono, venezolanista, fundado en las bases y los cimientos del nacionalismo venezolano que estamos trabajando bajo la doctrina del ideal del bien nacional. Esto plantea colocarnos como actores políticos de envergadura porque Venezuela necesita unos actores políticos que estén desprendidos de la vieja forma convencional de hacer política en Venezuela y que planteen bajo otros esquemas un nuevo rumbo para el país. Tal es el caso que el 21 de enero de este mismo año nosotros presentamos al país un plan de nación en ocasión al 5º aniversario de la fundación del movimiento. Y en este plan de nación nosotros estamos ofreciendo en una primera etapa 3 pilares fundamentales, como lo son la educación, la seguridad y la economía. Y es importantísimo, Seir, tomar en consideración que ninguna organización política en el país, ninguna organización ha planteado un plan de nación no para unas próximas elecciones, sino para las venideras generaciones. Nosotros estamos convencidos... ¿Y el plan de la patria no es algo como eso? El plan de la patria obedece a sistemas ideológicos para mantener al poder a un grupo de personas que han secuestrado las instituciones en Venezuela y pretenden someter a los venezolanos bajo la doctrina comunista. ¿Cuál es la diferencia con lo que plantea Orden entonces? Lo que plantea Orden, la diferencia es que pensamos en las siguientes 1000 generaciones de venezolanos. Nosotros no podemos permitirnos que sigamos cayendo cíclicamente en las crisis que estamos cayendo desde hace 2 siglos. Y parece mentira, Seir, que desde 1814 a la fecha estamos decididos a repetir los mismos errores históricos porque no hemos cerrado esos ciclos históricos, valga la repetición. Y eso se debe a que no hemos tenido un espíritu nacional que nos cohesione hacia un rumbo definitivo que debe marchar la nación venezolana. Este rumbo no es una elección, este rumbo no es un cargo político de quienes integramos este movimiento. Este rumbo definitivo para la nación venezolana tiene que ser la prosperidad de los ciudadanos, el desarrollo del país, la potencia del país, la prosperidad y la grandeza de la nación venezolana. Nosotros somos firmes creyentes en el valor del trabajo, en el valor del mérito, en el valor del rol que funge cada ciudadano dentro de la comunidad política denominada Venezuela. ¿Orden es una organización de derecha?
Mira, el esquema de derecha-izquierda ha sido bastante controvertido. Nosotros nos sobreponemos a los esquemas tradicionales de cómo se ve la política en el país, porque todos los esquemas ideológicos han enfrascado a Venezuela a la quiebra. Es decir, bajo esa camisa de fuerza de la ideología de la izquierda o la derecha, pues se pretende llevar a Venezuela al despeñadero. Nosotros estamos convencidos de que tiene que haber una política que esté por encima de ideologías y, ojo, y que esta política vaya también incluso por encima de los apetitos personales de quienes están ejerciendo los cargos políticos en el país. Ahora, cuando se habla, digamos, del desconocimiento de las instituciones y salir de lo que tradicionalmente conocemos ahora, una izquierda y una derecha, ¿no los lleva a ustedes a una posición, digamos, un poco más anarquista? No, en lo absoluto. Y hay algo que hay que aclarar, Seyer, porque los códigos de lenguaje que se están empleando en Venezuela son totalmente equivocados y esto está produciendo en los venezolanos serias equivocaciones y una severa disonancia cognitiva. En Venezuela, desde el 1958, no ha habido ningún vestigio de derecha en Venezuela. Todos los actores políticos en nuestro país han sido de izquierda, izquierda revolucionaria, izquierda socialdemócrata, izquierda social cristiano, es decir, la izquierda bajo todas sus matices y obviamente bajo la idea central del marxismo. Por tal motivo en Venezuela no hay derecha. Si a ese esquema vamos, naturalmente el Movimiento Nacionalista de Orden no está enfocado hacia la izquierda porque no creemos en la lucha de clases, no creemos en el enfrentamiento entre los venezolanos. El nacionalismo venezolano cree en la comunión de todos los venezolanos en torno a un fin absoluto que es Venezuela. Ahí creemos nosotros los venezolanos. Somos efectivamente de carácter colectivista, pero el gran logro que ha tenido el movimiento nacionalista es que ha logrado, bajo un sistema de pensamiento propio, conciliar lo individual con lo colectivo, el individuo con lo colectivo, de tal manera que bajo esta perspectiva todos y cada uno de los que componen la comunidad política de Venezuela son importantes bajo sus roles y bajo sus desempeños para el desarrollo del país. Y quiero aclarar el tema, Seyer, del tema de la derecha, porque incluso en días pasados altos personeros del gobierno, del régimen, señalaban a diputados de la Asamblea Nacional como de la derecha. Y es importantísimo aclarar, Seyer, de que ninguno de esos diputados tiene un pensamiento diferente a lo del gobierno. Todos tienen la matiz marxista, todos tienen el ropaje socialista, bueno, al punto que ellos mismos llegan a afirmarlo públicamente, ¿no? En cuanto a su formación ideológica, en cuanto a sus prácticas. De tal manera que bajo esta perspectiva nosotros nos alejamos de todo el espectro de la izquierda en nuestro país. Pero también se desmarcan de la derecha. Claro, nosotros nos desmarcamos Ni de de todo lo izquierda ni de tradicional, derecha. pero vuelvo y repito, es importante que Venezuela sepa que en Venezuela no ha habido una derecha desde 1958. Insisto nuevamente, una izquierda desde el derrocamiento del 9 Nacional hasta el sol de hoy. Y ojo, los que señalan de derecha a los actores políticos del pasado, por ejemplo el señor Caldera, el doctor Caldera. Bueno, el doctor Caldera fue apoyado por la izquierda revolucionaria, fue apoyado por el Partido Comunista de Venezuela. Es decir, ¿qué derecha es esa? En Venezuela no ha existido tal derecha. ¿Ustedes creen en este proyecto de Asamblea Nacional Constituyente? Mira, el Movimiento Nacionalista de Orden no cree en ese proceso de Asamblea Nacional Constituyente porque, lejos de refundar el Estado, va a destruir al Estado, va a destruir a la República y va a someter a los ciudadanos. ¿Por qué esto es así? Tan simple y tan llano que reformulando las estructuras jurídicas e institucionales de la nación, pues obviamente van a tener el caldo de cultivo perfecto para cimentar las bases definitivas para la instauración del Estado comunista en Venezuela. ¿Y qué significa esto? Va a significar, en simples palabras, que no vamos a tener la libertad, que ya la estamos perdiendo, ¿no? Una libertad de pensamiento, una libertad de acción, una libertad de disentir. Por otra parte, no se va a respetar la propiedad privada como históricamente se ha demostrado en este tipo de experimentos socialistas. Se va a romper con la intimidad, va a establecerse un verdadero poder totalitario que va a invadir la estructura más íntima de los individuos, se van a despojar negocios, locales, cualquier cantidad de cosas que no se van a poder realizar bajo esta estructura. Además que se va a perseguir férreamente a cualquier disidencia, cualquier forma de pensamiento distinto va a ser catalogado de traidor, no a la patria, traidor al proceso comunista que se quiere instaurar en Venezuela. Ahora eso me recuerda un poco 1998, 97, cuando Chávez llegó al poder y también en los intentos de reformar la Constitución, cuando ya era presidente, que se decían cosas como las que estoy escuchando ahora de usted. Habla de invasión a la privacidad, a la propiedad, a la libertad en general.
y ahora tenemos una constitución que en este mismo escenario ha sido reconocido por actores políticos de derecha y de izquierda como la mejor constitución del mundo en su esencia. ¿Reconoce usted esa misma constitución con estas mismas características como una de las mejores? ¿Y por qué recurrir nuevamente a ese discurso, digamos, que dice que las libertades se van a acabar? ¿Va a ser así? ¿En qué se fundamenta para decirlo? A ver, Seir, el problema en Venezuela es que siempre nos basamos en cuestiones nominales y prescriptivas. Decimos que tenemos la mejor constitución del mundo, pero nadie la respeta en Venezuela. ¿Pero cree que la tenemos? Mira, es que la constitución no va a determinar directamente el comportamiento de los ciudadanos. El comportamiento de los ciudadanos ha sido una cosa, el actuar de los personeros del gobierno y de los personajes del Estado ha sido otra, de tal manera que ya el problema no radica expresamente lo que dice una constitución, sino en la conciencia y la actitud de los venezolanos. Y vuelvo a lo que dije en un principio, Seir, nosotros estamos en crisis cíclica. Después del derrocamiento del nuevo ideal nacional se hizo una constitución, 40 años más tarde otra constitución, después de esta constitución del 99, casi 20 años más tarde otra constitución. Es decir, lo que se está proyectando es que cada 20, 30, 40 años vamos a estar en esta hecatombe nacional, en esta incertidumbre en la cual, bueno, al final del día no sabemos en dónde estamos. ¿A quién favorece entonces? Bueno, obviamente esto favorece a las cúpulas que están gobernando y que han usurpado el poder en Venezuela. Es evidente, ¿no? Esto es para ellos una decisión de vida y muerte, porque se está hablando bueno, su permanencia del poder y todo lo que significa. Significa hipotecar a Venezuela como en la práctica lo están haciendo. Y fíjate la gran hipocresía que tienen estos señores, que hablan de que la derecha y todo aquel cuento que siempre sus enemigos imaginarios y espurios. Y resulta que estos mismos señores son los que venden los bonos de los activos de la nación a bancos norteamericanos. Y aquí tú ves entonces cuál es la mentira, la farsa y el engaño que tienen estos señores para someter a Venezuela y que no les importa entregarnos a los chinos, a los rusos, a los cubanos, a los norteamericanos, a quien sea, solo por ellos mantenerse en el poder y someter a la nación venezolana, deprimir al pueblo venezolano, al ciudadano venezolano. Y fíjate tú hoy día, el efecto que ha surtido en el venezolano la acción de toda esta política de destrucción nacional, en que el venezolano hoy día prácticamente se encuentra bajo una autoestima totalmente golpeada, no hay una autoestima elevada, o sea, hay una depresión colectiva que no se cree capaz de lograr las cosas. Por fortuna, la nación venezolana, los venezolanos hemos tomado una decisión firme de cambiar este esquema, incluso bajo el desconocimiento de actores políticos que se autodenominan de oposición, ¿no? que también hacen el ritmo ideológico al gobierno. Ahora, en el bloque anterior usted hablaba de la no existencia de una derecha en Venezuela y que los matices de izquierda se han mostrado como movimientos de derecha. Si eso es así, entonces, ¿qué es lo que se encuentra en juego en este momento? Porque vemos un sector de izquierda, es decir, representado en el gobierno y todos los movimientos que lo apoyan, y por otro lado una coalición de partidos de oposición que el gobierno señala de ultraderecha. Si usted dice que son dos derechas matizadas, ¿qué conflicto es ese? ¿Cómo se interpreta? Es muy sencillo. Primero hay que entender que toda esa coalición de la denominada Mesa de la Unidad Democrática es de izquierda, dicho, afirmado y reconocido por ellos mismos. La gran mayoría de esos partidos están adscritos al Internacional Socialista, es decir, un ente supranacional que no cree en naciones y no cree en fronteras. Por otra parte, muchos de sus personeros, y puedo citarlos, el señor Pizarro, el señor Freddy Guevara, la señora Delsa Solórzano, se denominan de izquierda, se denominan marxistas, y todos sus partidos obviamente tienen la matiz de la izquierda marxista. El mismo señor Julio Borges ha dicho que él cree en el socialismo, que para él esto no es socialismo. Y para responderte de manera concreta, el tema de esa confrontación no es en cuanto a la estructura ideológica, porque ellos están muy claros en lo ideológico. Lo que pasa es que difieren en cuanto a las formas, en el cómo. O sea, izquierda contra izquierda por el poder. Correctamente, y eso ha sido así desde el derrocamiento del nuevo ideal nacional, es decir, desde 1958 hasta el sol de hoy. De tal manera que no hay nada de diferente entre ellos. ¿Por qué? El mismo señor Maduro dijo, bueno, ustedes querían elecciones, bueno, vamos a elecciones con la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es el planteamiento y la gran propuesta que muestran estos señores de oposición? Elecciones, elecciones, elecciones. ¿Pero para qué? Para engañar al venezolano. Fíjate que las elecciones del 6 de diciembre de 2015 fue el gran engaño, la gran estafa para el país, porque esos señores prometieron una gran cantidad de cosas, como por ejemplo... ¿Esos señores quiénes? Los de la Asamblea Nacional, los diputados actuales. Cambiar al CNE, no lo cambiaron. Cambiar al Tribunal Supremo, no lo cambiaron.
cambiar la Defensoría del Pueblo, no la cambiaron. Es decir, una gran cantidad de cosas. Hoy se intenta cambiar al Tribunal Supremo de Bueno, Justicia. casi 2 años cuando ya el régimen ha tomado una delantera bárbara y ya está próximo a cumplir ¿Está de acuerdo con ese movimiento de cambiar a las fichas del TSJ? Bueno, es que eso debieron haberlo hecho desde el principio como tal como lo prometieron y efectivamente había que cambiar al Tribunal Supremo y poner funcionarios o magistrados con elevada conciencia moral y nacional, igual que el Consejo Nacional Electoral, que bastante viciado está y bastante controvertido está ese organismo, de tal manera que, bueno, ya es un poco tarde si es que en verdad tuviera la voluntad. Nosotros en muchas oportunidades hemos dado, digamos, bueno, vamos a dar el voto de confianza, a ver si lo hacen, pero al final del día vuelven a defraudar al venezolano. Hablando de Asamblea Nacional, de la postura de los diputados, hay obviamente una inmunidad parlamentaria establecida en las leyes venezolanas y Diosdado Cabello, quien es además también diputado de esa Asamblea Nacional, pues ha fijado su postura en relación a este tema. Vamos a ver qué decía. Nada. Por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente, ante el abandono de sus funciones por la Asamblea Nacional, puede perfectamente asumir las funciones de la Asamblea Nacional, que no existe, que está en desacato. Por ejemplo, cuando de estos señores diputados o diputadas de la derecha que llaman al odio, que llaman a la destrucción del país, que dicen que mañana y sacan en la prensa, estos son los 28 puntos que vamos a salir de Caracas, y cuando tú ves la realidad son 2 o 3 puntos, y siempre terminan en violencia y son ellos mismos. Y estos dirigentes de la oposición siempre usan el viejo truco de desmayarse, de ausentarse del hecho de violencia, ¿no? Tú los ves que lo sacan y ese día la violencia es peor, porque todo está coordinado con ellos. Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente, visto eso, comisión de delitos, puede proceder al allanamiento de la inmunidad parlamentaria a cualquier ciudadano. ¿Tienen o no inmunidad parlamentaria de acuerdo a las condiciones en las que está el país en este momento, los diputados? Sí, bueno, ellos han actuado a sus anchas también, pero hay algo muy importante que hay que recalcar aquí, Seir, y no es solamente el tema de la inmunidad parlamentaria, y es algo que acaba de decir el señor Cabello, y es el hecho de la violencia. Hay que identificar de dónde viene la verdadera violencia política viene de quienes detentan el poder que, hay que recordarlo, a partir de 1992, con los 2 golpes de Estado, iniciaron una verdadera violencia. Es decir, quienes están en las calles defendiendo la libertad, la integridad nacional, no están apelando a ninguna violencia, sino a la legítima defensa de su integridad física, su integridad moral, su integridad nacional. En 1992, bueno, quienes entraron con tanques de guerra al Palacio de Miraflores en febrero, en noviembre, quienes utilizaron aviones de nuestra Fuerza Aérea para bombardear la capital, quienes vinieron a canales de televisión y ejecutaron, ajusticiaron a personal civil para dar unos mensajes. ¿Fue estos muchachos que están hoy día valientemente en las calles? No, la violencia viene de ellos, la violencia política viene de ellos, psicológica, la violencia que emprenden con los medios, con las fuerzas de seguridad del Estado, con grupos irregulares como los colectivos. Ahí viene la violencia. Lo que pasa es que bajo la hegemonía mediática que tiene el gobierno e incluso la hegemonía mediática que también tiene la oposición, hacen un juego de lenguaje, unos códigos de lenguaje que dije desde el principio, que confunden a los venezolanos. Y toda la nación venezolana tiene que estar muy clara de dónde viene esa violencia, porque la amenaza, el chantaje, incluso la agresión física ya es parte del día cotidiano de todos los venezolanos. Viene del gobierno entonces la violencia, lo que Viene, usted dice. es que naturalmente cuando un guardia nacional le dispara una bomba lacrimógena a un muchacho que solamente tiene un escudo de madera, ¿quién tiene la violencia? Ayer Cuando, vimos en redes permíteme, sociales, disculpa, ya sí. te doy la palabra. Cuando han ejecutado, porque eso no tiene otro nombre, a estudiantes con un disparo en la cabeza, ¿quién tiene la violencia? ¿Quién tiene la capacidad de manejar ese tipo de armas? Entonces, hay que ver las cosas en su justa dimensión y denominarlos como se llama. Violencia y justiciamiento por parte de quienes pretenden mantener el poder. No hay violencia en la oposición entonces. Bueno, la violencia y la oposición la hay cuando desconocen a los actores políticos como el Movimiento Nacionalista Orden, que ellos se creen también con el monopolio legítimo de tener la vocería opositora en Venezuela cuando ya demostrado está que no representan el clamor nacional. Eso es una forma de violencia, por ejemplo, como esos diputados descalifican a movimientos como el nuestro. Pero digamos eso es otra forma de violencia, pero me refiero a la violencia física en las calles. Ayer veíamos en redes sociales un banco privado fue saqueado por manifestantes. ¿Eso también es culpa del gobierno?
Bueno, mira, el tema de los saqueos, ¿quién ha incentivado el tema de los saqueos? Y señalar de que eso, por ejemplo, fue la resistencia es bastante, digamos, irresponsable, ¿no? Porque también el régimen tiene sus escuadrones que ejercen, ojo, tapados la cara ¿cómo? Y descubiertos y con armas largas y a la luz del día y a la luz de todo el mundo. Y bueno, ahí está también presente la violencia. O sea que los manifestantes de oposición no son violentos, usted dice. Mira, es que toda acción genera una reacción, ¿no? Si tú pretendes ir hacia una institución para que te escuchen como ciudadano y lo que recibes es un disparo, si lo que recibes son bombardeos de lacrimógenas y bombas aturdidoras y bueno, que te arrollen con tanques de estos antimotines, etcétera, etcétera, bueno, lo que queda no es violencia, sino defenderse, pues. O sea, es se legítimo. justifica entonces. Mira, la defensa es legítima, es justificada. Y por ejemplo, el muchacho que quemaron en Altamira, manifestantes, digamos, de oposición, porque así lo vio el país, también está justificado porque eso no es defensa, era una agresión a una persona. Claro, digamos que si nos aislamos en hechos muy concretos, pues naturalmente todas las directrices, digamos, mediáticas van a apuntar a eso, pero vamos a la complejidad del problema de por qué se originó eso. Es decir, si Venezuela estuviese en una situación en la que no hay desabastecimiento, en la que no hay desempleo, en que la economía está perfectamente bien, en que se respeta al ciudadano, en que no hay delincuencia, bueno, naturalmente esos actos no tienen por qué salir. Están saliendo justamente porque hay un descontento a nivel nacional en todos los sectores sociales, porque aparte han querido pintar esto como una lucha de clases, esto es una lucha nacional y en consecuencia, bueno, si esto no existiese, pues te aseguro que ningún venezolano estuviese pensando en cambiar el sistema que hoy está asfixiando a Venezuela. Nelson, tenemos que hacer un corte, nos hemos extendido bastante, hay algunas interacciones en redes sociales que vamos a leer también más adelante, usted puede seguir participando, hay una etiqueta y pueden mencionar la cuenta de nuestro programa, @en exclusiva piso ahí, y los voy a leer en minutos, no se vayan a nuestra pantalla, regresamos. El ministro del Interior, Néstor Reverol, y el jefe de la Guardia Nacional, Mayor General Benavides Torres, son directamente responsables de la represión sistemática del Estado. Son responsables de gravísimas violaciones de los derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad, como lo es una acción sistémica del Estado de asesinar y torturar. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha llegado a reconocer los excesos que cometen las fuerzas de seguridad. Hizo un llamado a la Guardia Nacional Bolivariana a respetar los derechos humanos, asumir su responsabilidad y abstenerse de continuar cometiendo atrocidades en las calles. Este reconocimiento no es suficiente. Horas después tuvimos que lamentar más muertes y la continuidad de la represión y la persecución que, lejos de mermar, se extiende por todo el país. El presidente Maduro amenaza al pueblo con 10 años de prisión si éste decide manifestarse en contra de una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Su respuesta a los reclamos de la gente sigue siendo el derramamiento de sangre, la muerte, el fascismo y la represión. Su excusa para la impunidad sigue siendo la denuncia de fuerzas externas y fantasmas imaginarios. Un régimen que se sostiene en la violación de la Constitución, en acallar a la oposición, en la censura, en anular al poder legislativo en forma absoluta, en la represión, la agresión y el asesinato, es indudablemente un régimen ilegítimo, cuyo poder se basa en prácticas dictatoriales. ¿Hay, como dice Almagro, una gravísima violación de los derechos humanos en Venezuela? Sí, naturalmente, cuando vemos esas masacres desmedidas y a la luz del día, obviamente están, asesinando a los venezolanos. Hay crímenes de lesa humanidad, pero hay también crímenes de lesa patria, porque están matando a venezolanos, están atentando contra la integridad y la dignidad de todos los venezolanos. Y aquí algo que yo quiero acotar, Seir, porque a propósito de lo que comenta el señor Almagro, los venezolanos tenemos que entender algo muy importante. Nadie, absolutamente nadie sobre la faz de la tierra va a hacer algo si no somos nosotros los venezolanos. Eso es mentira, que la OEA, que la ONU, que los Estados Unidos, que yo no sé quién. Ellos no van a hacer nada. ¿Pero usted está de acuerdo con la postura de Almagro?
Bueno, efectivamente, aquí hay unas responsabilidades políticas muy importantes. El señor ministro de la Defensa, el señor general de la Guardia Nacional, obviamente ellos tienen unas responsabilidades bueno, que la nación entera tendrá que juzgarlos y la historia tendrá que ponerlos en el lugar que corresponden como los artífices de la masacre de venezolanos bueno, que no se había visto desde el siglo pasado, ¿no? Entonces, Almagro miente, dice la verdad, dice medias verdades. Sí, bueno, digamos que el señor Almagro está aprovechando la coyuntura venezolana, pero al final del día, digamos, la receta de la OEA tampoco es la solución para Venezuela. Es decir, Carta Democrática, resoluciones de la ONU, eso no va a mejorar la situación en Venezuela. Es decir, ese consuelo metafísico que tenemos los venezolanos en que un tercero nos va a resolver y nosotros en una posición cómoda esperar a que otro venga, no va a suceder así. Una posición nacionalista, entonces. Es que nosotros abogamos por establecernos como la verdadera oposición nacionalista para determinar el rumbo definitivo de la situación en Venezuela. Y de ahí es que necesitamos el apoyo de todos los venezolanos. O sea, no respaldaría una intervención extranjera de ningún tipo. No me refiero solo militar, sino a otras acciones. De ningún tipo. De hecho, nosotros hemos sido muy claros. En días pasados, el mes pasado, el 7 de mayo, repudiamos el hecho de la intervención extranjera que hizo Cuba en nuestras costas en Machurucuto, que mató a venezolanos. La intervención que se está haciendo en el despojo territorial de nuestro Esequibo y todo lo que conlleve a la usurpación de nuestra soberanía nacional por parte de terceros. ¿Qué hay que hacer entonces? Mira, cambiar de todos los actores políticos. ¿Cómo? Cambiar. Bueno, en primera instancia, en estos espacios, en la medida en que se plantee el ideario y las propuestas que tiene el movimiento nacionalista, como lo dije desde un principio, tenemos un plan de nación. Ninguna organización política ha planteado semejante programa. Nosotros lo estamos haciendo en una primera fase. Bueno, después pasemos estos acontecimientos, superemos estos acontecimientos, vamos a plantear la segunda fase de nuestro plan de nación, que ya está listo para presentárselo a la nación. Y bueno, planteando, valga la repetición, un sistema, no solamente un sistema, una forma de pensamiento diferente, donde no esté involucrada las viejas formas de hacer política, la popularchería, el populismo, la chabacanería, la ordinariez, la mentira, el engaño, es decir, todas esas tretas y triquiñuelas que han utilizado todos los actores políticos para engañar al venezolano, dejarlo más pobre y ellos seguir viviendo de las mieles del poder. ¿Por qué no aprovecha orden la Asamblea Nacional Constituyente que plantea el presidente para, digamos, incorporarse a estas ideas que propone? Mira, nosotros somos muy coherentes con nuestro pensamiento y lo demostramos en nuestras acciones. Participar en esa Asamblea Nacional Constituyente sería nosotros ser los artífices de la destrucción de la nación venezolana, porque estamos convencidos de que esa Asamblea Nacional Constituyente va a ser la constitución del Estado comunal en Venezuela, como en la práctica ya lo han venido diciendo. Ojo, y esto no es nada nuevo, los venezolanos no tienen por qué sorprenderse de esto. Ya altos voceros del régimen lo han anunciado, el Estado comunal, y las implicaciones que esto tiene son gravísimas para la vida de la nación venezolana, para la supervivencia del venezolano y para la soberanía nacional, porque estamos hablando de que bajo ese esquema de reestructuración del Estado, o mejor dicho, como le decimos en el movimiento, de destrucción del Estado, la intervención de otros países va a ser inminente en la política nacional, como ya desde hace mucho tiempo se ha venido gestando en nuestro país. Nelson, tenemos que hacer un nuevo corte. Nelson es vocero del movimiento nacionalista Orden y es politólogo venezolano. Nos acompaña en el programa para analizar la situación del país. Hay interacciones, las leo al regreso de la pausa. Regresamos. Estamos de regreso, gracias por acompañarnos en el programa. El Movimiento Nacionalista Orden está con nosotros hoy en el programa. Prometí las interacciones en redes sociales, vamos a hacerlo rápido para poder dar participación. ¿Cómo pretende el Movimiento Orden llegar al poder si no se considera un partido? Sí, bueno, nosotros apuntamos a ser partido, pero ahorita no nos vamos a legitimar con quien ha fraguado el fraude en Venezuela. Queremos un cambio, pero que hablen con la verdad. Estamos hartos de tantas mentiras y presenten un proyecto al país. Ya lo presentamos el 21 de enero. Los invito a que visiten la página web www.ordenvenezuela.org y ahí podrán ver nuestra primera etapa del Plan de Nación, que es el proyecto que planteamos para reconstruir la nación venezolana. ¿Qué receta económica da Orden para acabar con la inflación y potenciar la economía justamente del proyecto? Mira, eso está muy especificado en el proyecto. Sin embargo, puedo adelantar que tenemos que empezar a fundamentarnos en el trabajo y a industrializarnos partiendo desde el campo, que esto nos permita
obtener el sustento, la alimentación propia para ir avanzando en otras etapas. Cuando la oposición presente un plan distinto a la guarimba, a la destrucción, a quítate tú para ponerme yo, será creíble. Más que una pregunta, es una opinión. Ambas tendencias políticas no reconocen su maldad que le están haciendo al pueblo. ¿Le están haciendo maldad al pueblo? Totalmente. Históricamente la han destruido. ¿Colaboraría Orden en un gobierno de transición con la MUD si este es invitado? Mira, el movimiento nacionalista Orden va a estar a la altura de las circunstancias políticas de la nación y las circunstancias que así lo demande la nación venezolana. Triste escuchar a un joven justificar la muerte de otro por situaciones país. ¿Pensaría igual si fuese su papá, su hermano o un amigo? No justifico la muerte de ningún venezolano y ojo, más bien el movimiento nacionalista Orden está en contra del fratricidio. Nosotros estamos en contra de la matanza de venezolanos, sea quien sea. Dejen de mentir, la violencia viene de algunos dirigentes de la oposición, igualmente del gobierno, parece estar de acuerdo con usted. Ciertamente, todos los gobiernos desde 1958 se fundamentan en premisas populistas, no hace falta ser Einstein para darse cuenta. ¿Opina alguien por acá? Orden Venezuela, el discurso de la lucha de clases no forma parte del socialismo, los venezolanos no queremos más socialismo, dice un usuario. Con los saqueos hay delincuentes que aprovechan para delinquir también. En algún momento sí se debe corregir la constitución actual, la cual tiene muchas lagunas que se prestan para estas situaciones. ¿Está de acuerdo? Mira, aquí que hay que corregir es la conducta del venezolano, la forma en cómo se conduce el venezolano. Eso es lo que tenemos que corregir nosotros los venezolanos. Envían otras imágenes también relacionadas con la violencia que se ha generado en las calles. Alguien dice, el 348 indica quiénes pueden tener la iniciativa para convocar y el 347 quién convoca al pueblo, para qué motivo se convoca también. ¿Está usted apoyando a la fiscal en su solicitud de nulidad del constituyente y del nombramiento de magistrados del TSJ? Bueno, el tema de la señora fiscal es, bueno, digamos otro espectáculo dentro de todo esto, porque ahora los señores de la oposición ahora le dan todo el crédito, siendo ella misma que imputó a una gran cantidad de jóvenes estudiantes que luchan por la libertad, incluso a su mismo vocero como era el señor López. Entonces aquí vemos las incongruencias de la política venezolana. Nosotros creemos que la política tiene que ser en base a coherencia, en lo que se piensa, en lo que se dice y en lo que se hace. ¿Qué está haciendo o hará el invitado para impedir la constituyente? Bueno, muy buena esa pregunta. Estamos organizando asambleas ciudadanas en toda la ciudad y en todo el país y les hago la invitación formal a que nos contacten a través de nuestras redes sociales, Twitter @ordenvenezuela, nuestro correo electrónico ordenvenezuela@gmail.com para organizar en comunidades el tema de las charlas y la visión del Movimiento Nacionalista Orden de concientización en torno a la Asamblea Nacional Constituyente. Derecha social, derecha capitalista, derecha humanista. ¿Sería usted algo así como la derecha del siglo XXI? No, yo soy un venezolano y el Movimiento Nacionalista está conformado por venezolanos que aman a Venezuela y están luchando por Venezuela y están trazando un rumbo en cuanto a ideario y planteamientos por Venezuela y su mejor destino. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Qué fórmula tiene usted para no caer en esa situación? Bueno, solamente júzguenos por nuestras acciones. A nosotros nos dijeron que participáramos en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional, porque teníamos sectores, comunidades que nos estaban apoyando, no queríamos porque justamente no íbamos a poder cumplir con las expectativas y no vamos a participar en esta Asamblea Nacional Constituyente solamente por tener un carguito o tener un trocito de poder a expensa de la destrucción nacional. ¿Por qué será que los actores políticos son una cosa cuando son oposición y otra cuando llegan al poder? Pregunta alguien. Bueno, porque son una cuerda de mentirosos, pues no son coherentes con lo que piensan, con lo que dicen, con lo que hacen. ¿Y no es Orden también una cuerda de esos mentirosos? De ninguna manera. Si no estuviésemos ahorita participando en la Asamblea Nacional Constituyente sobre pretexto de la participación. ¿Está de acuerdo con crear una nueva constitución o lo vía es un nuevo gobierno? Mira, lo que estoy de acuerdo y en lo que está de acuerdo el movimiento es salir del régimen que nos está asesinando en todas las formas. ¿Qué se puede hacer? Pregunta la Orden para evitar la constituyente. Bueno, concientizar a los venezolanos, invito a ese ciudadano a que nos apoye difundiendo este planteamiento y que organice a su comunidad, nos invite para concientizar a los venezolanos y evitar esta Asamblea Nacional Constituyente. Buenísimo ver a Orden Venezuela en la televisión por Canal I. Buenos días, colocan por acá, gracias, buenos días a ustedes también. Nos preguntan, ¿qué diferencia hay en una Asamblea Constituyente y de una Constituyente comunal? Y este tema me parece interesante. ¿Cuál es la posición de Orden con respecto al Poder Popular? Es que, fíjate, el Poder Popular ha sido un artilugio y un subterfugio del régimen para decir o hacer creer de que el venezolano tiene el poder y eso es totalmente falso. ¿Cuándo? El venezolano tiene que esperar una bolsa CLAP, ahí no tiene poder alguno. El poder, o mejor dicho, la libertad de poder elegir, de poder decidir, no lo tiene el venezolano. De tal manera que esos lenguajes, esos códigos de lenguaje errados fungen
para engañar, confundir y traicionar al venezolano en sus esperanzas y expectativas. Pero ¿crees en el poder popular? ¿Creen ustedes en el poder popular? Yo creo en la conciencia nacional, en la conciencia y la responsabilidad de cada venezolano en torno al contexto histórico y en torno a la nación y a su futuro. ¿El nacionalismo quién lo hace? El nacionalismo está presente en todos y cada uno de los venezolanos que creen en su país, lo quieren y pretenden llevarlo a un mejor estadio de grandeza y prosperidad, tanto individual como colectivo. ¿Y ese no es el mismo poder popular? No, bajo este esquema, no, bajo ninguna causa, porque este poder popular empobrece, este poder popular instaurado por estos señores del régimen destruye la autoestima, destruye la prosperidad, somete al venezolano, lo hace dependiente de un sistema que lo que hace es lanzar migajas, lo que hace es lanzar sobras. Voy a leer dos interacciones para ir cerrando el programa. Lo único que debe añadirse a la Constitución es la constitucionalidad del porte de armas de guerra para nuestra libertad. Manuel Velázquez dice, tiene buenas ideas, pero parece que solo se quedan en las redes sociales. Otra interacción, los nuevos partidos se forman bajo las consignas de los viejos, como AD, que se vivió mejor porque robaban. ¿Creen esto? No, de ninguna manera. Es que justamente nuestra aparición es para cambiar ese esquema de pensamiento de que, bueno, robaban pero dejaban robar. Eso no puede ser la política. Creo que el entrevistado no llega a una mayoría. ¿Cómo va a justificar la violencia? Lo que hace es continuar la línea de la oposición. Bueno, en ningún momento justifiqué violencia. Lo que estoy diciendo es que hay una acción-reacción y que la legítima defensa es válida. Es decir, si me van a pegar y me van a malograr, yo tengo derecho a defenderme. Si ¿no? pego ahora, te vas a defender. Naturalmente. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, en nombre de todo el Movimiento Nacionalista Orden, por este apoyo y este espacio en tu programa. Siempre queremos mostrar todas las visiones de nuestro país para que el pueblo venezolano pueda, digamos, hacer un criterio más justo, más sólido sobre lo que ocurre en nuestro país. Avanzamos con la programación, viene el Mensajero de los Arcanos, soy Zair Contreras y les acompaño a las 7 de la mañana de lunes a viernes con entrevistas en exclusiva. Buen día.